Bueno, bienvenidas a todas. Vamos a dar comienzo. Hoy nuestra compañera Paola tuvo un inconveniente, así que me gustaría, nos gustaría al equipo escucharlas a la que ya estuvieron en las otras dos charlas, qué pudieron implementar, qué duda tienen, si hay algunas preguntas que quisieran hacer, y así damos paso al tercer encuentro, tercer y último encuentro al menos de este ciclo de charlas, y que después, bueno, le contaremos una sorpresita que tenemos para ustedes, ¿sí? Que nos han bancado en los tres encuentros, y bueno, es el momento de escucharlas, a ver qué tienen para comentarnos. No sé, Fanny, Marité, ¿están por ahí? Como, sin la cámara a veces uno no se da cuenta si... Fanny. Sí, se van a subir los videos, Marité. Se van a editar y se van a subir los tres. ¿Sí? Hola, Marité. Yo les digo a mis alumnos en la facultad, les digo, chicos, por favor, yo sé que no es fácil prender las cámaras porque a veces uno muestra cosas, y le digo, pero lo que pasa es que todavía no me recibí de espirista, que dice, hay alguien ahí atrás, detrás de la oscuridad, hay alguien. Entonces, vernos las caras también acerca esta distancia de que de por sí que tenemos, ¿no? con las computadoras y lo demás. Vernos las caritas, no importa si estamos despeinados, si estamos... No, el problema es el enlace que muchas veces se corta. Yo estoy muy sí, cerca del río y un vientito colapsa todo. Entonces, generalmente por eso saco el audio, obviamente, para poder escucharlas mejor, pero muchas veces me veo en la necesidad de cortar la parte también perfecto. de No hay ningún problema, Marité, ningún problema. Ningún Vamos a ver problema. cómo se porta ahora y está quieto el viento. Sí, Sí, hoy estamos también digo que es muy lindo verse la cara, al menos en un momento, porque después uno está en un espacio y me pasa mucho a mí. Oh, vos sos Andrea, yo estuve en tu charla y miro el rostro y no lo reconozco, ¿no? Entonces, yo soy muy mala en la memoria con los nombres, pero registro muchísimo los rostros. Y a veces uno se cruza en un espacio público o en otra actividad y es lindo reconocerse y poder saludarse, ¿no? Bien. bien. Patri, Hola, bueno, ¿cómo yo están? le digo Patri, pero es la doctora Patricia Grisman, con mucho cariño le Patri, digo Patri, Patri. está todo muy bien. Bueno, acá yo estaba terminando de preparar porque llegué así justo con las diapositivas. Pensaba hablar sin diapositivas, pero bueno, después me entusiasmé como para dejar también un registro, una ayuda a memoria para la gente que va a quedarse con el material. Y bueno, como las otras veces, voy a participar un poco interviniendo así con flashes en lo que cada una va desarrollando, y hacia el final quería mostrarles un poquito desde la perspectiva espiritual, cómo la medicina espiritual y la ciencia espiritual visualiza este momento de esta época, ¿no? Y hablarles un poquito de cómo, del valor del desarrollar el alma consciente. Entonces, si tenemos tiempo hacia el final, voy a hablar un poquito de esto, ¿no? De la perspectiva espiritual de la época. Bien. La idea es que hoy empiezo yo porque quiero retomar un poco donde quedamos el miércoles pasado. Entonces voy a compartir pantalla. Eh, Pienso que se ve bien. Me dicen cualquier cosa si no se ve bien la pantalla. Y vamos a ir al encuentro 3. Este, eh, el PowerPoint esto después en formato PDF. Si ustedes pueden escribir sus correos electrónicos en los mensajes, igual los tenemos a ustedes también, ¿no? Se los podemos hacer llegar tranquilamente.
Incluso después en los mensajes yo puedo poner mi WhatsApp o mi correo electrónico por si hay alguna consulta respecto a lo que se desarrolló en cuanto a Sí. alimentos. Y con tranquilidad, por favor, comuníquense o ponemos también, tienen el WhatsApp de la fundación y con gusto estamos ahí, ¿no? Entonces, yo quiero retomar un poco lo que trabajamos, donde quedamos el miércoles pasado, esto de que la incidencia de los alimentos en nuestra energía. El miércoles pasado un poco lo que fui desarrollando es cómo nosotros desde nuestra emocionalidad y desde nuestra condición energética, anímica, a veces hacemos las opciones de qué vamos a comer sin ser conscientes, ¿no? Entonces, el estado emocional nos impulsa a agarrar algo que nosotros identificamos como comida o como alimento y que nos va a satisfacer o contener en este momento. Y después vimos otra mirada, ¿sí? Cómo los distintos tipos de alimentos pueden incidir, y de hecho lo hacen, inciden en nuestro sistema energético y emocional. Y yo había hablado un poquito de clasificación de alimentos, mencioné, por ejemplo, aquellos alimentos que se desarrollan debajo de la tierra, están muy enraizados, ¿sí? Con el sustrato, con el suelo, que son alimentos que a nosotros nos permiten y nos ayudan energéticamente a enraizarnos, ¿no? Entonces, cuando estamos así muy volátiles, que no podemos hacer foco, que no nos podemos centrar, son alimentos que nos ayudan, ¿no? Es como que nos ayudan a hacer anclaje. Después hay otro tipo de alimentos que son más las redondas, en la imagen se ve mucho la remolacha, que la mitad está dentro de la tierra y la mitad está afuera, y también de eso, a esa categoría pertenecen las zanahorias, por ejemplo, ¿no? Y algunos nabos, y algunas hierbas aromáticas, ¿sí? Que son alimentos que nos ayudan a constituirnos, ¿no? Cuando sentimos que estamos como no solamente dispersos, sino que no estamos como en un todo, ¿sí? Estamos como fragmentados. Estos alimentos nos ayudan energéticamente en formar nuestro tronco. Si nos tenemos la imagen de un árbol, ¿no? Que tiene las raíces, después tiene el tronco. Y hay otros alimentos que donde entran los frutos, entran el coliflor, entran las rastreras, la calabaza, el zapallo, ¿sí? Y también muchas de las verduras que nos contienen, ¿sí? Que trabajan en un campo más del diafragma, ¿sí? Cuando estamos como ansiosos, acelerados, ahí las frutas que son dulces tranquilizan, ¿no es cierto? ¿No? Y también en los vegetales que son ricos en minerales ayudan y aportan. Y por último, aquellos alimentos que son más bien las hojas verdes, las flores, que nos ayudan cuando estamos como con poca claridad mental, que estamos como con la mentalidad y los pensamientos turbios, que no podemos visualizar claramente algo. eh, una alimentación basada en, o muy rica, con hojas verdes, con frutas que cuelgan, ayudan como a despejar un poco la mente, ¿no? Esto en realidad lo que significa es la importancia de la variedad, no solo en colores, sino en tipos de alimentos que la tierra nos provee, ¿no es cierto? Yo no estoy descartando acá los alimentos de origen animal, pero sí quiero tomar los alimentos que nos provee la tierra de origen de plantas, vegetales, que cómo incide en nuestro
no solo en nuestro metabolismo, no solo nos proporcionan nutrientes, sean minerales, vitaminas, ácidos, grasas, fibras, sino nos ayudan a organizar energéticamente nuestro sistema de manera integral, ¿no? Entonces, bien, los alimentos tienen un efecto muy concreto en nosotros, ¿no? Entonces, esto de que inciden en nuestra energética, en realidad tiene que ver que, por un lado, nos proveen oxígeno. Habíamos visto también el miércoles pasado que como organismo nosotros somos portadores de microorganismos, pero también somos un organismo de muchos fluidos, un alto porcentaje de fluidos. Entonces, estos fluidos son salados en nuestro organismo, que se condice con la importancia de un equilibrio de minerales que necesitamos, porque los minerales lo asociamos al sabor salado y las frutas las asociamos al sabor dulce, ¿sí? Digo las vitaminas, perdón, no la fruta sí, pero en este caso me refería a minerales y vitaminas, ¿no? Entonces, los alimentos, así como necesitamos de toda la gama de colores y de la variedad de alimentos, ¿sí? Nos proporcionan oxígeno o nos asfixian. En este caso, recordemos que en el primer encuentro yo desarrollé un poquito las dos plantas que nos proveen alimentación, la planta de la tierra, ¿sí? Que de la Pachamama, y la planta del acero, la planta de elaboración de alimentos. Un alimento, si nuestra alimentación tiene una proporción mayor de plantas que provienen de la industria del acero, ¿sí? Que de alimentos frescos, ¿sí? Sean legumbres, sean frutas, sean verduras, sean raíces, ¿sí? Nuestra alimentación, en vez de oxigenarnos, nos va a estar desoxigenando. Vamos a tener como un desequilibrio de oxígeno, ¿no es cierto? Porque nosotros el oxígeno lo recibimos no solo a través de la respiración consciente, a través de la nariz y la boca, sino a través de la piel, a través de lo que consumimos y también a través de nuestra manera de pensar. Por otro lado, los alimentos nos hidratan o nos pueden deshidratar. Cuando nosotros tenemos una comida muy rica en sodio o muy salada, ¿sí? En realidad nos deshidratamos, ¿sí? Y lo que nosotros necesitamos para nutrirnos, además de oxigenarnos, es hidratarnos, ¿no? O sea, no podemos pasar más de 3 minutos sin oxígeno y no podemos pasar más de, creo que son 36 o 48 horas sin alguna fuente de hidratación. Y la hidratación no es solamente cuando bebemos, ¿sí? Sino también a través de la respiración y de la alimentación. Entonces, la importancia de que los alimentos que consumimos sean ricos en fluidos que generalmente están asociados a minerales o a vitaminas o a otras sustancias propias de las plantas, ¿no? Y después, bueno, esto que el alimento nos nutre es muy conocido. Vamos a la nutricionista y nos habla de toda la gama de nutrientes que existen y nos provee como, no de una fórmula, pero sí recomendaciones de qué es lo que estamos necesitando calóricamente en cuanto a grasas, en cuanto al equilibrio de verduras, carnes o proteínas, etcétera, ¿no? Los alimentos nos nutren porque están contenidos, son ricos en microinformación, ¿sí? Depende desde qué mirada, oriental, occidental, lo llamamos de manera diferente. Los occidentales definimos a los nutrientes en vitaminas, minerales, en grasas.
Otras culturas lo ven como potencial energético, por ejemplo, como temperaturas, ¿sí? Como vibraciones. Entonces, lo que comemos no siempre nos nutre, también nos puede desnutrir. Hoy justamente a la mañana en la oficina hablábamos con compañeras de trabajo estas famosas barritas de cereales que muchas personas las toman como un alimento cotidiano. Entonces la etiqueta dice light, dice agregados vitamínicos, etcétera. Y en realidad esas barritas de cereal generan muchísimo daño en nuestro equilibrio de nuestro organismo cuando son alimentos o es comida que consumimos con regularidad. Cuando nosotros comemos algo que no es rico vitalmente y es un permitido, entonces nos afecta, ¿no es cierto? ¿No? Y después los alimentos dan energía o nos quitan energía. Si yo estoy comiendo un reviro y al reviro le agrego un huevo frito, ¿sí? Y me tomo con una taza de mate cocido, y pienso esto hace una semana atrás, hace unos días atrás, cuando hacía mucho frío, ¿no? Está esto del disfrute, del sabor, de que me lo como y después no puedo yo literalmente tener una mente clara. Lo mismo pasa que con el asado de los domingos, ¿no? Nos comemos un rico asado acompañado con un vino, una mandioca, una ensalada, y después va el postre que o es una ensalada de fruta o es un helado, ¿sí? Ese tipo de alimentación no nos va a energizar, nos va a quitar la energía. Hoy quiero enfocarme un poquito en lo que es la alimentación y las emociones, y yo mencioné el miércoles pasado al final esto de cómo las emociones, ¿sí?, están asociados a los órganos de nuestro cuerpo, distintos órganos, y en realidad es como hay como una red de conexiones ahí, porque el oxígeno, los fluidos, la hidratación, que tengamos los nutrientes correctos, que estemos alimentando nuestros microorganismos que habitan en nosotros, o sea, la microflora, tiene que ver también cómo nos sentimos. Entonces, yo encontré esta imagen en el internet como para graficarlo, y se puede mirar como en dos direcciones, ¿no? Porque en la imagen dice que si yo estoy enojado, estoy dañando el hígado, pero en realidad lo que, al menos cuando trabajamos desde la cocina medicinal, cuando alguien nos comparte y dice yo tengo un hígado graso, hay un diagnóstico, o tiene problemas de hígado, es el hígado que manda la señal y le permite a nuestro biosistema manifestarse con enojo, porque en realidad lo que nos está mostrando que hay algo en nuestro cuerpo a lo que tenemos que prestar atención. Entonces, la emoción del enojo está vinculado al órgano del hígado. No es necesariamente si yo me enojo, enseguida daño el hígado. No hay una relación así directa y literal, ¿sí? La tristeza está vinculada como una manifestación cuando hay un desequilibrio de los pulmones, la angustia con el estómago, el estrés está asociado a la salud y el equilibrio en realidad del corazón, y el miedo con los riñones. Ahora, yo preparé un poquito en gráficas, tomé esto de los órganos con las emociones según la estación del año, ¿sí? Esto no significa que se manifiesta en nuestro cuerpo de manera fragmental, que en primavera voy a sentir
determinada cosa, después en verano otro, sino en las estaciones del año, como el año también son 12 meses, es un sistema en el cual circula la energía y esto tiene que ver con la influencia de los demás planetas en relación a nuestro planeta Tierra y nosotros habitando en este planeta Tierra, ¿sí? Somos como partículas ínfimas y en sí, como una partícula que habita en este planeta, alojamos el 80% de lo que nosotros nos vemos en un espejo, son en realidad otros seres vivos, ¿no? Que de eso hablamos en el primer encuentro. Entonces, la primavera está asociada con los órganos del hígado y la vesícula biliar. Y esto en realidad yo lo traigo un poco desde la tradicional medicina china y en el Ayurveda se ve esto un poco también. Después Patricia podrá complementar desde Sofía, ¿no? Pero cada estación anual tiene su propia característica porque además nos da teóricamente los alimentos en esa época del año que nuestro cuerpo, nuestro biosistema necesita. En este caso, cada estación anual se vincula con dos órganos en nuestro organismo. Siempre hay un órgano que es sólido y otro que es hueco, porque esto tiene que ver con cómo se combinan energéticamente también, ¿no? Y en primavera, bueno, la emoción asociada cuando hay un desequilibrio es la rabia, o sea, la rabia significa también cólera, frustración, celos, iras, represión, insatisfacción, indignación. Son todas manifestaciones de lo que nosotros conocemos como rabia. Cuando hay un exceso de esta emoción, ¿sí? Pueden haber otros síntomas, que es la irritabilidad, los vértigos, dolor de cabeza, ojos congestionados, nos altera algo y nos enrojece el rostro, por ejemplo. Son manifestaciones de nuestro cuerpo a través de las cuales nuestro organismo está comunicándose con nosotros, nos está hablando, ¿sí? Y al prestar atención nosotros podemos colaborar no solo en alimentación, sino en el ritmo de vida que hacemos, ¿sí? Porque si yo salgo de un invierno y estoy en la primavera y en la primavera estoy en expansión y empiezo o sea, en el invierno, vengo de un invierno donde se comió mucho alimento más bien caliente, denso, más grasas, entonces como que necesito darme un tiempo también para descanso y purificación de mi biosistema, ¿no? Entonces, en los cambios de temperatura y hoy en día, y especialmente en Argentina, nosotros no tenemos cambios de una estación a otra muy marcados como en otras partes del planeta sí existen, ¿no? Entonces, bueno, algunos alimentos que nos pueden ayudar en estas transiciones o cuando sentimos esta emocionalidad son todas las plantas amargas. Y lo amargo está asociado con lo verde oscuro, ¿sí? Cuando hay algo verde oscuro, muchas veces se asocia con el sabor amargo o picante también, ¿no? Pienso en la rúcula ahora porque justo esta mañana con alguien hablamos de la rúcula. Pero, por ejemplo, la alcachofa, la chicoria, el diente de león, incluso la chicoria y el diente de león son plantas que crecen de manera silvestre, que nosotros cuando lo vemos, siempre que no sea en un lugar donde haya mucho ganado que lo esté pisando o al lado de una vereda donde circulan muchos autos en la ciudad, nosotros podemos cosechar y lavarlo bien e incorporarlo a nuestra alimentación y nos va a aportar, nos va a beneficiar. Y nos beneficia energéticamente, pero también nos beneficia físicamente porque va a colaborar con la actividad que el hígado hace, que es un órgano depurador. Y creo que es por ahí, Patricia me corregí si no es así,
creo que es el único órgano que puede regenerarse a sí mismo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, el hígado tiene... Es el que más lo hace, en forma más activa. Ah, perfecto. Entonces, el hígado es, la función del hígado es procesar eh, información que le llega, que son toxinas, para que después nosotros la podemos eliminar. Y en algunos casos no llegamos a eliminarlas. Y hay alimentos que van a dificultar el trabajo del hígado y hay otros alimentos que van a colaborar con el hígado en hacer esta actividad, igual que la vesícula. Entonces, las frutas frescas, ¿sí? Frutas que no estén envasadas, que no sean en almíbar, las frutas de la estación son muy bienvenidas siempre. Todas las verduras de hoja, los coles, ¿sí? El repollo, repollito de Bruselas, el brócoli, el coliflor también, y los cereales integrales con las legumbres. Yo menciono cereales integrales porque en realidad uno dice cereal y piensa en dos cosas: el cornflakes que viene en la cajita, los redonditos de avena o los cuadraditos de avena que vienen saborizados, y después un montón de cajas de cereales con colores, sabores. Bueno, todo eso no son cereales. Todo eso son productos alimenticios que con un cereal integral no tiene absolutamente nada que ver, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cereales integrales, estamos hablando de un grano, de una espiga, y tenemos la cebada, el arroz, ¿sí? El arroz integral. Entonces, se pone muy de moda comer arroz yamaní, ¿no? Pero un montón de otras variedades de arroces que sean integrales, que no hayan sido desprovistas de esta cáscara donde en realidad hay un montón de información y de nutrientes que nuestro organismo necesita, ¿no es cierto? ¿No? Está el grano de trigo, que en este momento es cierto, está muy polemizado con el trigo transgénico. Yo optaría por no consumirlo, pero se está consiguiendo variedades de trigo orgánico, ¿sí? Entonces, esto en la Argentina hoy día se consigue, y en Posadas también, ¿no? Está el mijo, que es un cereal que no es muy conocido, porque es un cereal que en realidad no está muy puesto en el marketing, ¿sí? De las grandes empresas. Y eso tiene un gran beneficio, que es un cereal que no fue manipulado todavía como lo fue el trigo, ¿sí? Entonces, el mijo el mijo para los pajaritos es un mijo, pero el mijo perlado es el mijo al que se le quitó esa cascarita, que las aves sí lo pueden consumir, nosotras las personas no, porque no tenemos la enzima para digerir ese mijo, ¿no? Entonces es el mijo perlado que se compra y es apto para consumo humano. La quinoa es un pseudo cereal, no es un cereal, pero es un alimento dentro de todo, bueno, que a veces se pone muy de moda. Es muy beneficioso en cuanto a proteínas, en cuanto a nutriente. Está el amaranto, que nosotros también lo desaprovechamos mucho y no hay una cultura de consumo de amaranto. El amaranto es el alimento que reciben los astronautas en las naves espaciales, porque es un grano con información bastante completa, ¿sí? Y tenemos el trigo sarraceno, bueno, eso en cuanto a cereales. Perdón, Andrea, puede ser que probablemente no se utilice porque no se sepa cómo usarlo, cómo consumirlo. Sí, Hay un probablemente, o sea, desconocimiento. claro, igual que el mijo, ¿no? Y el amaranto en realidad es un granito muy chiquito que se hierve en muy pocos minutos, es bastante más gelatinoso, pero
nosotros lo podemos hervir, se hierve más rápido que el arroz, es una parte de amaranto y 1,5 de agua, y después podemos hacer un picado de distintas vegetales, mezclar eso y formar albóndigas, hacer hamburguesas. Se liga, queda ligado en sí mismo, ¿no? Y así también con el mijo. El mijo hay que lavarlo muy bien hasta que el agua que se usa ya no quede turbia, y es una parte de mijo, 2 partes de agua. Se puede cocinar, poner a hervir con pedacitos de calabaza o zapallo, y después en caliente condimentarlo, se le agrega cebolla de verdeo, ajo, un poco de perejil, morroncito, y se puede formar hamburguesas o albóndigas. Eso va al horno y son alternativas muy ricas y muy completas para llevarse uno como la vianda o como picada, por ejemplo. Volvamos a... Sí, Sí, pero mientras vos avanzás, Andrea, le preguntamos a los que nos están escuchando que nos pongan en el chat cuáles de estos alimentos que nos mencionó, que nos está mencionando Andrea, consumen o han consumido en algún momento. perfecto. Yo voy avanzando. Bueno, después del verano, de la primavera, arranqué con la primavera porque en realidad es el símbolo del nacimiento de la vida, ¿no? Al verano, y el verano está asociado con los órganos del corazón como órgano sólido y del intestino delgado, ¿sí? Eh, entonces la emoción asociada a esta época es la alegría, ¿sí? Que se expresa como risa, excitabilidad, hipermotividad. Ahora, cuando hay un exceso de esta emoción, eh, cuando hay un exceso de la emoción del verano, aparecen síntomas, entonces entra el desequilibrio. Puede haber estrés, insomnio, negligencia, aparecen olvidos, falta de concentración, delirios oníricos en situaciones extremas, ¿no? Y son como manifestaciones nuestras propias después de cuando, por ejemplo, de una salida en el verano, vamos a la playa, vamos al río, vamos a la pileta, regresamos, entonces hay también agotamiento, y porque se toman muchos líquidos fríos, ¿sí? Hay como una descompensación. Y en este sistema que habíamos visto los distintos tipos de alimentos, en realidad a veces nos quedamos en solo un tipo de alimentos, ¿no? Hacemos todo frutas frías o ensaladas, y no está mal, pero cuando hay un exceso también eso nos lleva a un desequilibrio. Alimentos indicados son en el verano alimentos bajos en azúcar, y lo que normalmente nosotros hacemos es todo lo contrario, frío y dulce, ¿sí? Y alimentos que sean ricos en agua. ¿Por qué? Porque por la temperatura y por la energía, no solo por el calor, sino la energía de esa estación hace que nosotros necesitamos mantener el porcentaje de fluido en nuestro biosistema sobre la raya. No puede bajar no nos podemos deshidratar si queremos mantener el equilibrio en la salud. Después los frutos rojos, las hierbas aromáticas que son muy mineralizantes, ¿sí? Que nos proveen de sales minerales, los minerales son sales, y también de hierbas diuréticas, ¿sí? Verduras de hoja, frutas frescas, los cereales integrales y las legumbres. Yo acá no menciono productos lácteos y productos cárnicos porque me estoy basando en realidad en la energética de alimentos que vienen de plantas y que son muy ricos enzimáticamente, ¿no? Pero esto no significa que no huevo, no carne. Quiero dejar aclarado. Y en la filosofía oriental, en realidad, después del verano y antes del otoño, se presenta el verano tardío, ¿sí? El verano tardío como
este periodo de 15 días entre la época de calor y la época de frío para que haya una transición en el cuerpo. Esa es como el otoño temprano o el verano tardío, y el órgano asociado son el vaso y el estómago. Las emociones es la reflexión, ¿no? Ahí como ya no estamos así tan dicharacheros, excitados y de vacaciones, sino empezamos a reflexionar, a retomar otro tipo de rutinas. Reflexión en cuanto a preocupación o cuando hay obsesión con un tema, hay nostalgias, pensamientos recurrentes y obsesivos, y el exceso de en este caso la reflexión no es una emoción, ¿sí? Pero las emociones que se vinculan a la reflexión, cuando hay un exceso de estos, los síntomas pueden ser desde la falta de apetito, a mareo, insomnio, pérdida de memoria, una astenia mental, trastornos digestivos, olvido, ¿no? Entonces, esto en realidad son síntomas que también están asociados a determinado agotamiento y cansancio, ¿no? Los alimentos en el verano tardío, ahí siempre se recomienda empezar a transitar, ingresar más en el mundo de las verduras, de las crustáceas, las rastreras. La calabaza es una rastrera, los nabos, ¿sí? Los nabos blancos, los colorados, los tubérculos, usar mucho las hierbas para sustituir la sal, tratar en general, yo siempre recomiendo la sal de mesa, es un excelente producto de limpieza, uno de los menos tóxicos y más baratos junto con el vinagre, ¿sí? Entonces, en realidad la sal para agregar a nuestros alimentos, recomendado siempre que sea una sal marina, una sal integral. También necesitamos mantener las frutas frescas, los cereales integrales y las legumbres. Y en este caso entra ya a jugar más el manejo de la llama, el manejo del calor, la exposición de los alimentos con temperatura. Y las frutas, empezar a hacer, por ejemplo, una manzana al horno, ir incorporando un poco de especias, manzana con canela, banana con canela, o en una compota. Y esto, las temperaturas inciden también en el cambio de la energía. Y tenemos después el otoño, que está asociado al pulmón y los intestinos gruesos. Ya, tiempos. Bien, ya me faltan dos más. Esta y una terminamos. Gracias. El órgano asociado es pulmón e intestino grueso, ¿no? Entonces la emoción es la melancolía, expresada como pena, tristeza, el duelo, aflicción, y cuando se da en exceso, los síntomas pueden ser pereza, falta de apetito, opresión torácica, ¿sí? Y los alimentos, bueno, entramos más ya en los caldos, en los guisos calientes, en verduras redondas y crucíferas que son de la época. Incorporamos las hierbas, buscamos hierbas amargas, fruta fresca, buscamos más lo dulce, ¿sí? Porque es un tiempo de empezar de contracción, ya no tanto de expansión. Se mantienen los cereales integrales, las legumbres, y se usa más las especias. Especias serían la canela, el anís estrellado, el cardamomo, ¿sí? El invierno, para ir redondeando esta parte, está asociado con los órganos de riñón y vejiga, y la emoción es el miedo que está asociado, ¿sí? Vinculado esto con la aprensión, el terror, la fobia, pánico, susto, shock, emociones que están muy vigentes, muy en la superficie para nosotros en esta época de post-pandemia y después de toda la temporada de pandemia, ¿no? Cuando hay exceso de la emoción, los síntomas son debilidad, dolor lumbar, de rodillas, pérdida de control de esfínteres, entre otros.
Y en invierno, bueno, los alimentos siempre recomendados calientes, muchos, que sea un 25%, 30% en alimentos crudos y los demás que hayan atravesado la exposición al calor, ¿sí? Muy idéntico al otoño, los tubérculos, los nabos, las hierbas, ¿sí? Las especias, el anís, ¿sí? Las frutas frescas, además de hervidas y transformadas, y bueno, cereales y legumbres. Hasta acá sería como el tema de la relación y vínculo de lo emocional, nuestras emociones con los alimentos y después en todo caso seguiría ya con alguna recomendación qué tipo de alimentos en este momento nos pueden servir para fortalecernos y veríamos un poco el tema de los brotes y germinados. Bien. Bueno, entonces, ¿continúas vos, Bea, o querés que vaya yo? Como quiera, Patri, si quieres hago un repaso rápido. Lo mío tiene más contenido porque la idea es como dejarle un material. En todo caso vemos un video cortito, va de 6 minutos. Hago dos presentaciones y te paso a vos Dale, para hacer, ¿sí? dale. Había un par de preguntas en el chat. Bueno, mientras yo voy colocando la... Sí. Bueno, una de las preguntas hacía referencia a si se podía comer cereales, creo, ¿no? En la diverticulosis. Entonces, en realidad, todo lo que ayude a movilizar el intestino se puede comer. Si el cereal está bien cocido, no habría en principio problemas en ingerir ese tipo de alimentos, ¿no? Quizá sería más perjudicial aquellos alimentos que aumenten la temperatura del intestino, como pueden ser alimentos fermentados, porotos, garbanzos, este tipo de cosas, repollo, coles de Bruselas, el kimchi o cualquier otro de los fermentados, qué sé yo, los lácteos también. Es decir, aquellos alimentos que aumenten la temperatura del intestino estarían contraindicados. También los que dejan mucho residuo, qué sé yo, el pororó, el maní, las frutas secas, estas también estarían como contraindicadas por el riesgo que podría haber de que se alojen en los sacos diverticulares. Y después también hacen una pregunta, André, que cuáles son las hierbas diuréticas, ¿no? No sé Bueno, vos qué... está la cola de caballo, la hoja de la pitanga es diurética y, a ver, está... Aesculus. ¿Cómo? Aesculus también es Sí, el nombre, a ver, espérate que me fijo el cuál nombre es el nombre. popular. Sí, Sí. y generalmente lo que es amargo también ayuda a ser diurético, ¿no? O sea, si en sí el diente de león no es diurético, pero tiene un efecto que ayuda a la eliminación, ¿no es cierto, no? Entonces, Y la barba de choclo también. la barba de choclo, sí, con eso se hace una Ujú. decocción, se pone en la barba o una infusión, se pone la barba de choclo en una olla con agua, lo podemos Ujú. hervir hasta 5 o 7 minutos y en forma tapada dejar que actúe, después es quitar del fuego y dejar actuar por otros 5 minutos, colar y eso se toma, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Es muy buen diurético ese. La cola de caballo también, el diente de león también es buen diurético. El té Sí, verde, sí. Y la ortiga también. es claro, y además de ser diuréticos, tienen muchas propiedades beneficiosas
como regeneradoras celulares también, ¿no? Entonces, como infusiones. Sí, y en general todas aquellas que estimulen el funcionamiento del hígado de alguna manera producen una movilización de los líquidos del cuerpo. Entonces ahí entra, por eso entra el diente de león, el cardo mariano también, Sí, la la verbena, alcachofa. el llantén, el sauce, el algarrobo, todos estos son diuréticos. Pero el más común, el que podemos, es el cola de caballo, es el principal, el mejor diurético desde que nos ofrece la herbolaria. ¿Qué decís vos? El perejil también es. Y el perejil es además un depurativo. El perejil Sí. y el cilantro son limpiadores de metales pesados en el organismo, ayudan. Y así también hay el porotito mung, que es un porotito verde chiquitito, Sí. no es propio de nuestra cultura, pero hoy está bastante instalado, que es muy fácil de cocción, menos de 10 minutos y no hay que remojar tanto. Ujú, Es un alimento que ayuda a depurar metales pesados, ¿no? Entonces ujú, es importante. A veces, más que buscar lo diurético solamente, buscar aquello que nos ayuda a depurar y combinar la depuración con el efecto diurético para poder eliminar. ujú. Yo busco algo diurético sin limpieza y sin desintoxicación. En realidad yo lo que puedo hacer es desmineralizarme porque quito líquido, líquido, líquido. Entonces lo importante es el consumo de mucho líquido, ¿sí? El consumo de plantas y alimentos que ayuden a la depuración y ayuden a los órganos a hacer la limpieza y acompañar eso con hierbas y con plantas que nos ayuden a eliminar, que son los diuréticos. Y la eliminación no es solo por la orina, es a través de la transpiración, es a través de la exhalación, entonces las prácticas de frotación de la piel, frotación en seco, frotación húmeda, también son importantes, o sea, es un combo de actividades. Yo no resuelvo mi problema tomando cola de caballo. ¿Sí? Yo tengo que entender por qué voy a tomar cola de caballo y cómo voy a complementar la cola de caballo con los alimentos, qué tipo de alimentos sí, qué tipo de alimentos no, y qué otros hábitos de vida saludables yo puedo asociar para que realmente tenga efecto. Además, la causa de edemas o de retención de líquidos puede ser múltiple. Y entonces también hay que indagar primero en cuál es la causa por la cual estoy reteniendo líquidos, porque puede ser de causa hepática, de causa renal, de causa cardíaca, de causa venosa. Hay varios motivos y también entonces ahí si existe algún problema de retención de líquidos, amerita una consulta médica. Sí. Yo siempre digo que es importante la consulta médica porque nosotros tenemos la costumbre y la cultura del consumo de las plantas y de la herboristería. Entonces, tengo dolor de cabeza y a mí me preguntan siempre, ¿tengo dolor de cabeza o se me seca la piel en los tobillos? ¿Qué tomo? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, bueno, mi pregunta siempre es si conoce el por qué, cómo está viviendo, qué es lo que está pasando en la vida, porque el dolor de cabeza, el origen puede ser, no sé, hay una franja muy grande y yo puedo resolver un dolor de cabeza incorporando más líquido, más agua en el día o puede ser el dolor de cabeza que me esté diciendo, mira, hay algo que no está bien en tu organismo y ahí sí, siempre hay que hacer la consulta médica.